Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy os voy a hablar de un listado que ha salido de una organización muy importante, que dentro de un poquito os diré cuál es y os diré por qué me voy a esperar un poquito en decirla, que ha sacado el listado de las 15 profesiones que se supone que más van a crecer para 2030 y las 15 profesiones que más van a decrecer para 2030. ¿Por qué, si yo hago vídeos de educación, voy a hablar de esto? Hombre, pues creo que es bastante evidente. Por un lado, yo hablo de formación profesional. No tiene sentido hablar de formación profesional si no estamos hablando de empleabilidad. Entonces, conocer el listado de las profesiones del futuro y de las profesiones que no van a llegar al futuro, pues para un profesor de formación profesional creo que es importante. Por otro lado también, porque algo que se está hablando mucho ahora y que yo la verdad es que comparto, pero no comparto, es que se habla mucho de educar para las profesiones del futuro. Y yo me planteo, ¿cómo vamos a educar para algo que es desconocido? Es decir, vamos a dar las bases para que esa gente, mi manera de entenderlo es, vamos a dar las bases para que los actuales estudiantes, que serán los futuros trabajadores, estén preparados para entender pues hacia dónde vayan las profesiones del futuro y que se puedan ir actualizando y las pueden ir aprendiendo. Pero la verdad, preparar para las profesiones del futuro me parece un poco aventurado porque no las conocemos. Pues bien, ahora resulta que esta organización, que ya puedo decir cuál es, el Foro Económico Mundial, y en los primeros 30 segundos es conveniente no decir ciertas palabras en YouTube, ¿vale? Y me temo que pues esta es una de ellas, por eso me he esperado un poquito. El Foro Económico Mundial ha dado el listado de las 15 profesiones que ve con mayor crecimiento y con menor crecimiento para 2030. Y que entiendo pues que habrá gente que utilizará para decir hacia dónde tenemos que enseñar y hacia dónde tiene que ir la formación profesional. Os la quiero enseñar para que veáis por qué pienso que esto sería un error. Bueno, pues vamos a comenzar con las 15 profesiones que según el Foro Económico Mundial van a ser las de mayor crecimiento hasta 2030. Lo primero de lo que quiero hablar es de la profesión que no aparece en estas 15 profesiones y es la de ingeniero de prompts. ¿Qué es un ingeniero de prompts? Un ingeniero de prompts se suponía, hace 2 años, cuando ChatGPT salió a mercado, y bueno, mercado, quiero decir, que apareció en nuestras vidas, y se suponía que en 2 años iba a cambiar el mundo y no lo íbamos a reconocer. 2 años después, yo creo que todos reconocemos el mundo, aunque es cierto que ha introducido muchos cambios, pero hace 2 años, cuando salió ChatGPT, cuando la IA, digamos que dio esta explosión tan importante, se decía que la profesión del futuro era ingeniero de prompts, es decir, esta persona que se encarga de escribir a la inteligencia artificial, de solicitarle qué es lo que queremos para que dé un resultado que se ajuste exactamente a lo que nosotros queremos. 2 años después, ingeniero de prompts no existe como profesión del futuro y hace 2 años iba a ser la profesión del futuro. ¿Veis lo que quiero decir, el peligro de enseñar para las profesiones del futuro? Porque hablar de las profesiones del futuro es mirar la bola de cristal. Y la probabilidad de equivocarse es muy alta. Como hace 2 años con los ingenieros de prompts y 2 años después no aparece ni en las 15 primeras, ¿vale? Ni se le espera, ¿vale? Bueno, la primera profesión que dicen que más va a crecer es la de ingeniero de Big Data. Y yo la verdad es que poco tengo que decir al respecto. Creo que efectivamente el Big Data tiene muchísimo futuro, pero no lo puedo saber. Me explico. Cuando yo estudiaba ingeniería industrial entre el año 98 y el 2003, mis compañeros que estudiaban teleco estaban esperando llegar al mercado y reventar. O sea, era una caña. Los ingenieros de teleco estaban solicitadísimos. Pocos años después no hacían falta ingenieros de teleco y estaban de comerciales vendiendo teléfonos móviles, ¿vale? ¿Cómo sabemos que no va a pasar lo mismo con los ingenieros de Big Data? Vamos a ver, ¿quién interpreta también Big Data? La inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo sabemos si el ingeniero de Big Data no va a hacer falta y va a hacer falta el ingeniero en IA? Que es otra de las profesiones que aparece en las primeras, es verdad. Pero ¿cómo sabemos que el de Big Data sí y el de IA no? O al revés, o los dos, o exactamente, ¿cómo vamos a saber cómo funciona esto? Lo podemos intuir, pero no lo podemos saber, ¿de acuerdo? Entre los primeros puestos aparecen todo profesiones relacionadas con la IA, lo cual creo que tiene muchísimo sentido. Pero relacionadas con la IA, ¿cómo? Quiero decir, ¿sabemos hacia dónde va la IA? Sabemos que la IA va a cambiar el mundo, pero ¿sabemos cómo va a hacerlo? Entonces, si no sabemos cómo va a hacerlo, ¿sabemos quién va a ser el profesional que vamos a requerir del futuro?
si no sabemos exactamente cómo va a cambiar la vida la IA? Sabemos que la va a cambiar, pero si no sabemos cómo vamos a enseñar para ello? ¿No será mejor enseñar a que la gente a programar? Cuando ya sepa programar, enseñarle a entender cómo funciona la IA por dentro. Es decir, darle una formación básica para que cuando salgan y en el futuro sepamos hacia dónde van las cosas, que se puedan formar. Pero ¿les voy a formar yo ahora hacia la IA sin saber exactamente hacia dónde va la IA? No puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, es un poco, para mí es demasiado aventurado. Es decir, queremos subirnos al carro del futuro, pero estamos mirando la bola de cristal, ¿vale? Voy a mirar el listado para que no se me olviden las profesiones. Primero vamos a ver las más solicitadas, ¿vale? Bueno, el segundo que dice habla de ingeniero en tecnologías financieras. Supongo que está hablando de criptomonedas y todo este tipo. Yo de esto no voy a hablar porque no tengo ni idea, ¿vale? Tampoco conozco a nadie que pague a ningún ingeniero de tecnologías financieras. No sé, a ver, la gente con dinero que lo puede hacer. Yo, si le pago a un ingeniero de tecnologías financieras, ya le digo, no inviertas nada porque con pagarte a ti ya no me quedan ahorros. Pero bueno, habla del tercer puesto, es el de especialistas en IA y Machine Learning, y estoy de acuerdo que eso va a ser muy importante, pero exactamente en qué dirección lo sabemos. ¿No será mejor que les enseñemos en la dirección de la programación, de la IA, del Machine Learning, y que ya estén preparados para el futuro? Exactamente cómo les enseñamos algo que no sabemos hacia dónde va, eso es lo que quiero decir, ¿vale? Bueno, también habla de desarrolladores de software y multiplataforma, que estoy bastante de acuerdo, especialistas en seguridad, en almacenamiento de datos, en todo eso estoy bastante de acuerdo, ¿vale? Luego me llama la atención cuando habla de especialistas en coches autónomos y eléctricos, de aquí a 2030. ¿Cuántos coches eléctricos pensáis que vamos a tener en las carreteras en Europa de aquí a 2030? ¿Y cuántos coches autónomos? A ver, y quizá en Estados Unidos más, pero en Europa estamos poniendo una normativa súper restrictiva, por ejemplo, para el tema del coche autónomo. Entonces, me sorprende que en Europa digamos que van a hacer falta especialistas en coches autónomos en un continente que estamos poniendo muchísimas restricciones al coche autónomo, y en un continente el coche eléctrico está despegando como un avión sin combustible y sin alas. No sé, no digo yo que no pueda pasar, pero es un poquito la bola de cristal, ¿de acuerdo? También entre estas 15 profesiones encontramos el ingeniero en energías renovables. Pues puedo entender que el ingeniero en energías vaya a ser muy importante, pero ¿cuáles son las energías renovables? Porque hace 5 años la energía nuclear no era renovable, o sea, sí era renovable, pero era de las no verdes. Pero ahora es de las verdes. Y hace años en Alemania quemar carbón no se podía, pero cuando pasó lo de Ucrania, entonces ya quemar carbón es lo que había que hacer. Entonces, claro, si en función de la legislación de cada año van cambiando cuáles son estas energías verdes, renovables, etcétera, ¿para cuáles preparamos a este ingeniero? Quiero decir, va a ser muy importante, pero ¿cuáles le enseñamos? Porque la nuclear no era, luego sí es, igual vuelve a no ser, vuelve a ser. Entonces, claro, es un poco mirar la bola de cristal, ¿vale? Si vemos las profesiones que dice que más van a decrecer, pues sobre todo la gran mayoría de ellas están relacionadas con picar datos en un teclado. Bueno, pues vale, bien, creo que es importante, habla de en correos, contables, administración, todo lo que sea picar datos se va al carajo. Estoy bastante de acuerdo, ¿vale? Bueno, si tu trabajo es picar datos, pues ve aprendiendo algo porque te irás a la calle seguramente, ¿vale? Voy a volver a mirar. Bueno, también dice que los revisores de metro están de capa caída, ¿vale? Me lo creo, ¿vale? Y bueno, también dice que vendedores a puerta fría, vendedores, el tema de vendedores de periódicos, vendedores de la calle, que todo eso también está de capa caída, lo puedo entender. Cajeros de supermercado dice que también está de capa caída, vale. Pues sí, entiendo que estamos hablando sobre todo de trabajos poco cualificados, ¿vale? Y que pues que se pueden automatizar, ¿vale? Entonces, pues si te dedicas a uno de estos trabajos, pues que sepas que la cosa pues la tienes complicadita. En cualquier caso, como ya os digo, bueno, en los trabajos menos... Bueno, hay otro dato que también me llama bastante la atención y es el de los diseñadores gráficos, porque dice que el trabajo de diseñador gráfico es uno de los 15 que más va a perderse. Pero también dice que el diseño de UI y VX, eso es de los 15 que más van a crecer. Pero es que es un poco lo mismo. Quiero decir, uno es el diseño. Supongo que cuando hablan del diseñador gráfico que va a desaparecer, pues hablarán con escuadra, cartabón y tiralíneas. Pero el otro, el UI y VX, creo que es UX Designer o UX Designer, no lo sé, no conozco el tema, no conozco las siglas, pero bueno, estamos hablando del diseñador
para usabilidad de dispositivos digitales y tal. Es decir, estamos hablando del diseñador del siglo XXI. Entonces, cuando dice que los diseñadores gráficos van a desaparecer, pero los diseñadores gráficos del siglo XXI van a crecer, bueno, pues creo que tampoco es decir demasiado. En resumen, a donde quiero llegar es que este listado, pues no sé, es un poco el calendario zaragozano. Es decir, nos está diciendo que va a haber mucha IA, que va a haber muy poco de picar datos a ordenador y que nos estamos actualizando. Pero en realidad decir dice bastante poco. Entonces, que yo entiendo que ahora habrá mucha gente que dirá, ¡guau, hay que educar para las profesiones del futuro! Vamos a ver, este listado que ha hecho el Foro Económico Mundial a mí me parece un poco, pues eso, el calendario zaragozano y una mezcla entre un deseo, entre, no sé, tirar dados y leer el futuro en los pozos del café, porque aquí la verdad es que se dice bastante poco. Y de lo poco que se dice, que es lógico, que la IA va a ir muy para adelante, ¿en qué dirección? No sabemos en qué dirección va a ir, hacia dónde entrenamos al alumnado. Pues mejor que lo entrenemos en las cosas básicas y que esté formado para aprender de forma continuada. Y desde luego hay una cosa que también me gustaría hacer hincapié. En este listado no veo fontaneros, no veo electricistas, no veo albañiles, ¿vale? No sé, supongo que todos estos ingenieros de IA, de Big Data y de todo esto van a vivir en el bosque o en una cueva. Porque yo llevo 3 meses para que me pongan una ventana y encima cuando han venido 3 meses después la ventana era más pequeña que el hueco, ¿vale? O sea que igual tardan 1 año en ponerme la ventana y soy afortunado porque han venido, ¿vale? Y creo que estamos todos igual. Llama a un fontanero, llámalo, llama a un electricista, ¿vale? Entonces, tampoco veo agricultores, no veo a nadie que trabaje el campo. ¿Qué va a comer estos ingenieros que van a comer piedras? ¿Vale? Si me dijeras que has metido a un ingeniero de IA aplicado a la producción masiva de agricultura o de ganadería, pues vale, todavía, pero aquí no veo nada dedicado a comer. Entonces, ni a tener una casa. ¿Esta gente dónde piensa vivir? ¿Qué piensa comer? Bueno, claro, si viene el bosque igual pues van cogiendo bayas o raíces. Lo siento, pero no podemos pretender plantear, enseñar para el futuro en base a unos listados que es la mezcla entre el deseo y la bruja Lola. Lo siento, pero no podemos hacer eso. Entonces, me parece muy bien que veamos estas cosas, que veamos qué es lo que dice el Foro Económico Mundial, que lo tengamos en cuenta, que si te dedicas a hacer tareas muy rutinarias, pues te vas a ir a la calle, pues todo ese tipo de cosas, pues tenemos que tenerlas en cuenta. Pero más allá de ahí, que esto llegue a permear al sistema educativo para educar para la profesión del futuro, pues nada, no os pego más la paliza y nos vemos en el próximo vídeo. Que, por cierto, tengo muchas cosas preparadas, ¿vale? Lo veréis enseguida. Hasta el próximo vídeo.